Esperamos que hayan estado rodeadas de grandiosas flores y maravillosos humos y que, pues a ver si sea el último, por lo menos en México, de tanta prohibición. Esperamos que sí. Qué gusto que ya estamos casi la mitad del grupo. Gracias en serio por la Por la puntualidad. puntualidad. Justamente estaremos iniciando esta segunda sesión del segundo módulo para continuar hablando de la reducción de daños. ¿Nos quieres compartir al respecto, Les? Sí, pues muy buenas tardes nuevamente. Qué felicidad de estar nuevamente aquí conectados. Feliz 420, felices humos. Y pues aquí seguimos en resistencia y en lucha para la libertad de la plantita y de nuestros derechos. Pues esta sesión estamos muy emocionadas, muy emocionados, porque nos va a estar acompañando Miguel Bencomo para seguir con el tema de reducción de riesgos y daños. Como bien saben, la sesión pasada estuvo con nosotras esta Angélica, y pues nos estuvo compartiendo mucho sobre la reducción de riesgos y daños tradicional, que bien ya lo habíamos estado tocando en sesiones pasadas con Rubén, con Rebeca, y que pues ya tenemos algunos referentes sobre la reducción de algunos referentes y fundamentos pues sobre la reducción de riesgos y daños aquí en México. Y pues en esta ocasión estamos muy contentos de poder contar con la presencia de Miguel para que continuemos abordando sobre el análisis de las sustancias por planta y por sustancias a través del programa del PAS. Entonces, pues para nosotros es un gran gusto tener a Miguel aquí. Y pues bueno, voy a pasar a leer su breve semblanza. Miguel Bencomo Cruz es un químico farmacéutico por la UNAM y maestro en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es un profesional de la salud con experiencia laboral en la regulación sanitaria, habilidad en calle y política de drogas. Ha trabajado en el gobierno de la Ciudad de México desde el año 2015 en el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias hasta este año. Actualmente labora en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Ha participado como profesor invitado en espacios académicos como el Diplomado de Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos del CIDE 2016 al 2020. Y cursó Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard del año 2017 a 2018. Desde el año 2014 ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil en el diseño de programas de reducción de riesgos y daños asociado al uso de drogas y participado en foros internacionales y nacionales. En el año 2020 diseñó el primer modelo de reducción de riesgos y daños de la Ciudad de México y que actualmente pues está vigente. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí acompañándonos. Qué chido poder contar con tu presencia y que hayas aceptado en participar y ser partícipe de esta comunidad de saberes psicoactivos y que nos puedas compartir sobre todo lo que han ido construyendo a través del programa de paz. Entonces, pues muchas gracias y te damos la bienvenida desde Reverdecer Colectivo y desde este seminario de formadores y formadoras de reducción de riesgos y daños.
Perfecto. No, pues Adelante. muchas gracias a ti, muchas gracias a Andrés y pues felicidades por esta iniciativa de educación y de formación, ¿no? Que ya tenían un tiempo trabajándolo, planeándolo y qué bueno que al fin pues está cumpliendo porque pues es muy necesario, ¿no? Tener este tipo de espacios de formación de personas, de compartir este tipo de conocimientos. Bueno, me da mucho gusto participar con ustedes. No sé, ¿se escucha bien mi...? Sí, Sí. Fuerte y muy bien. claro, Miguel. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Quieres que tú lo haces? Ok. Sí, Ujú. aquí, listo. ¿Se ve completa la página? Sí, Sí, muy bien. perfecto. Bien. Bueno, pues la plática, la sesión será hablar sobre la experiencia del programa de análisis de sustancias, decirles otro tipo de intervenciones y estrategias y programas de reducción de daños en la fiesta. Realmente este tipo de servicios con este enfoque, pues son intervenciones y servicios en espacios donde hay una alta prevalencia del consumo de sustancias, como festivales, como antros, como fiestas, ¿no? General, y que tienen esta particularidad de que se le brinda información a las personas, se le brindan herramientas para que puedan tomar una decisión informada sobre su consumo, pero que también se minimice de manera inmediata los posibles riesgos y los posibles daños por el consumo de una o varias sustancias, ¿no? Entonces, y varias dinámicas que también alrededor de la fiesta, alrededor de la vida nocturna, pues podemos mitigar a través del enfoque de reducción de riesgos y daños. Quiero empezar brevemente con dos, tres diapositivas sobre las sustancias psicoactivas para poder empezar después a hablar de reducción de daños y ya después de los programas. Entonces, a mí me gusta mucho esta definición de sustancias psicoactivas que es de la OMS, donde dice que, bueno, las sustancias psicoactivas son compuestos que modifican las funciones del sistema nervioso central, pero también agrega a la definición que son compuestos legales o ilegales de interés para la política de drogas. Entonces, este segundo enunciado lo que permite es entender de manera integral, de manera completa, el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas. No se queda únicamente con la última fase o la última etapa, que es de las personas que deciden usar alguna sustancia psicoactiva, sino pues la política de drogas involucra la distribución, la producción, el cultivo de diferentes plantas, la elaboración de diferentes drogas y todo su caminito. Entonces, esta definición que tiene tal vez unos 5 años, pues es muy compleja y es de la que me gusta partir. Entonces, podemos, también me gusta empezar desde aquí, desde el siglo XIX. Sé que hay usos previos, milenarios, de cientos de años antes, pero me gusta aquí para llegar más rápido, ¿no? Entonces, aquí hay dos ejemplos de cómo, por qué el estudio y por qué la relevancia de las sustancias para la política de drogas, cómo estas dos sustancias, cocaína y heroína, que ahorita pues están súper fiscalizadas en el siglo XIX, a finales de 1800, pues dos de las Big Pharmas, Merck y Bayer, pues lo tenían como medicamentos OTS. Digamos, la cocaína era este producto para intervenciones odontológicas y venía en este tipo de presentaciones. Y la heroína, pues, tenía hasta un breve eslogan para atraer a más personas, tenía una dosis, tenía una presentación que era de libre, que hacía que fuera un medicamento de libre
libre venta, ¿no? Entonces, estas dos sustancias tenían una finalidad, un uso terapéutico. Ahora, en el siglo XX, pues el LSD fue, como seguro ya lo vieron o lo verán, pues bueno, tenía un uso en investigación, iba a tener un uso terapéutico. En el siglo XX es cuando hay una prohibición del alcohol y entonces le da este tipo de etiquetas, se modifica, ¿no? Como la forma de la relación con el alcohol, la prohibición y cómo es más un tema económico y de otro índole, más allá de únicamente el consumo. También, pues a principios de los años 60, pues se prohíbe el LSD con las convenciones globales, entonces, bueno, se detiene, ¿no? Este uso en investigación que pues tanto el LSD como la MDMA pues tiene efectos se sabe que tiene efectos muy positivos para ciertos trastornos en la salud mental. Y ahora en el siglo XXI pues tenemos estos usos, digamos, laborales. El recreativo pues siempre ha estado, pero lo agrego aquí, lo agrego en la siguiente. Pero aquí quiero enfocarme un poco más en el uso laboral, que es el Adderall, el Ritalin, todos estos psicoestimulantes que ayudan a mejorar la concentración y que son muy utilizados por estudiantes que están en universidades de una alta demanda académica o en estas firmas o despachos de diferentes materias, donde también la presión laboral es muy alta y entonces recurren a este tipo de uso con las sustancias, ¿no? Sobre el uso recreativo, pongo aquí al fentanilo, que es lo que ahorita en el siglo XXI pues está también muy en boga por los riesgos a la salud pública que ha ocasionado principalmente pues en Canadá, en Estados Unidos, en algunas partes de Europa, como un medicamento que es muy bueno en un uso medicinal, como anestésico en ciertas intervenciones quirúrgicas, pues bueno, empieza a ser utilizado como adulterante, en algunos casos hasta como sustituto para la heroína, ¿no? Y aquí pues podemos ver cómo hay esto que también está ahora muy de moda en la 4T, hablar del huachicoleo, pues para mí, y hablando como con otros colegas, el que haya aparecido el fentanilo como adulterante, que haya aparecido en un consumo recreativo, pues solo se puede entender como un huachicoleo de hospitales, como un huachicoleo de la industria de este medicamento, y que, bueno, ha causado estos problemas muy graves en la población, principalmente de acá de Norteamérica. Y bueno, y para cerrar esta parte de sustancias psicoactivas, pues bueno, en todos estos años, todos estos siglos, pues ha existido el uso lúdico, el uso experimental. Aquí tengo pues algunos ejemplitos de imágenes, ¿no? El lado izquierdo puede ser cocaína, metanfetamina, LSD, son sustancias unas más nuevas que otras, pero que han tenido diferentes tipos de uso. Y entonces, para esta presentación, me voy a quedar con estos usos, lúdico y el experimental, porque pues el programa de análisis de sustancias atendía a esta población, a las personas que deciden usar sustancias de una manera recreativa, de una manera experimental, y que son pues las que nosotros en estos cuestionarios, en estas intervenciones en festivales, pudimos identificar y entonces darles estrategias de reducción de riesgos y daños muy puntuales para evitar que su primer o segundo consumo tuviera pues una consecuencia no deseada. Entonces, relacionado a esto de las consecuencias no deseadas o efectos no deseados, pues en el último informe de UNODC del 2020 menciona que en 2018 existieron 269 millones de personas usuarias
de sustancias psicoactivas, de las cuales únicamente 35.6 millones de personas desarrollaron un trastorno por el uso de estas sustancias. Eso es más o menos el 13% del total de personas que decidieron usar sustancias psicoactivas. Entonces, también esta es otra de las justificaciones de por qué el PAS es importante, por qué estas estrategias de consumo en espacios de alta prevalencia son importantes, porque las políticas de drogas, los servicios tradicionales, pues únicamente atienden a este 13-12%. Y entonces todo el 88%, 87% se queda, digamos, descuidado, no tiene servicios desde el Estado, no tiene servicios en lugares y en momentos donde realmente los requiere. Entonces, el PAS viene a ser también una respuesta sanitaria, viene a ser una respuesta para esta mayoría de personas que deciden usar sustancias y que, pues bueno, como vamos a ver un poco más adelante, tiene pues efectos positivos para las personas que hacen uso del servicio, de los servicios de análisis de sustancias y de otras estrategias y otros programas. Entonces, no sé qué tan fácil sea interactuar entre todos, porque ya vi que somos pues varios, somos 31. Aquí está la definición general de reducción de daños, pero no sé si dos personas me pudieran como explicar la imagen de reducción de daños, al ratoncito de reducción de daños, que pues seguramente con estas sesiones previas, pues o ya lo han visto o ahorita podemos hacer pues brevemente un recuento de qué es la definición y por qué esta imagen pues representa a la reducción de daños. No sé si Andy o Leslie me pueden ayudar a elegir a dos personas. Pues quien quiera participar, adelante. Ahí está Paco, ¿quieres comentar? Levanto la mano. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola. Pues yo había entendido de que la reducción de daños es una cosa, la reducción de riesgos es otra y la política de drogas también es otra, como hemos estado viendo en estas últimas semanas. Y pues partiendo de la imagen del ratoncito, es como esta serie de estrategias que van a ayudar a minorar el impacto del consumo de sustancias, ¿no? Es como sobre todo estas, como dice, las consecuencias negativas. Y eso es lo que entiendo por reducción de daños. Ok. Perfecto. ¿Y alguien más? Héctor, y quizás sobre la imagen también, que está muy representativa. Adelante. Sobre la imagen, pues damos por hecho, ¿no? De que nos vamos a hacer, va a haber un daño, va a haber un golpe, pero tenemos que estar protegidos, ¿no? Y en ese sentido creo que nos damos cuenta que hay herramientas, ¿no? Que pueden ser útiles para reducir este impacto que sabemos que nos va a dar, pero entender que vamos por algo que entendemos de alguna manera que nos gusta, ¿no? Sí, correcto. O sea, el ratón quiere el queso, como dice el contexto, el ratón entiende que pues comerlo, llegar a él, le va a causar un daño y por lo tanto pues utiliza este casco para mitigar o reducir, minimizar esta consecuencia, este impacto negativo que va a tener al comer y agarrar el queso. ¿No? Perfecto, muchas gracias. Sobre los principios de reducción de daños, pues no todo uso es abuso. Aquí lo pongo todos para que igual puedan decirme otros 3, otros 4 que pueda hacer, pero estos para mí son los principales que utilizamos en
en el programa de análisis. No todo uso es abuso, no todas las personas que usan sustancias quieren parar o pueden parar. Los riesgos del uso se relacionan con hábitos y patrones, prioridad en la persona y no en la sustancia, y un enfoque de respeto a los derechos humanos, la salud pública y salud global. No sé si pues ya en estas sesiones ustedes hayan visto algún otro principio que aquí haga falta. No sé si alguien guste también tomar la palabra para complementar, pero retomando algunas de las sesiones anteriores, creo que podríamos agregar las nociones de la empatía, del trabajo entre pares, ¿no? Que también han sido muy resonados. Pues tomo la palabra ahí para mencionar algo que me parece importante también tener en cuenta, y es el contexto, ¿no? Tal vez un poco aquí se puede mencionar esto de los hábitos, los patrones, los trasciende, ¿no? Me parece que también es contemplar lo contextual, lo que pasa alrededor de la persona, que si bien se pone el centro en eso, en la persona, no en la sustancia, pues no es ajeno el contexto en el que está y en el que consume, ¿no? A la hora de también tomar o tener medidas de reducción. Eso sería el set y el setting, ¿no? Que seguro también ya lo comentaron. Y bueno, entonces para... Miguel, tenemos una participacioncita más. Carolina, perfecto. ¿querías mencionar algo? Solo quería decir dos cosas que creo que han hecho mucho énfasis en eso, y es que de ninguna manera promueven que las personas consuman, sino que es pues, simplemente unas estrategias que se ofrecen para las personas que ya consumen, y que también sirven como un vehículo para acercar a las personas que de repente sí pueden tener trastornos de abuso de sustancias a otros servicios de atención en salud. De acuerdo. Y eso, ese principio o ese objetivo de los servicios de reducción de daños es súper importante, y nosotros aquí en el PAS también lo teníamos muy, lo utilizábamos mucho, ya que es, pues, era muy fácil que las personas, pues, se acercaran con nosotros, y a través de la interacción con el equipo multidisciplinario que teníamos, pues, se abrieran un poco más y decir, oye, pues sí, yo estoy teniendo este uso problemático, o mi amigo o mi amiga está empezando a tener un uso problemático, ¿a dónde puedo acudir que no sea un anexo? O, digamos, también los servicios de reducción de riesgos y daños permiten eso, ¿no? Acercar información a otros y canalizar a las personas a otros servicios. Y bueno, por último, estas son estrategias de reducción de daños que, con excepción de la última, las otras pues no están directamente asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? De izquierda a derecha, pues el bloqueador solar es una estrategia de reducción de riesgos y daños. Todos y todas estamos expuestos a los rayos ultravioleta cuando vamos a la montaña, cuando vamos a la playa. Y entonces, para minimizar ese problema o las consecuencias a la salud, a la piel principalmente, pues utilizamos un producto cosmético para tener esta protección y minimizar los riesgos. El cinturón de seguridad y el control de velocidad, lo mismo, conducir un vehículo es un riesgo, tiene riesgos, tiene... y entonces estas dos estrategias, pues bueno, te permiten que si chocas a una velocidad moderada y además tienes el cinturón de seguridad puesto, bueno, el daño que vas a tener al momento de un accidente, porque los accidentes ocurren, pues será mucho menor.
a que si no tienes el cinturón de seguridad y vas a exceso de velocidad. Entonces, y por último, los anticonceptivos, lo mismo, pues hay riesgos en la salud sexual y reproductiva, entonces los antisépticos, es una estrategia pues también de reducción de riesgos y daños que sigue siendo utilizada y que además fue de las primeras. Entonces, digamos, son ejemplos de cómo la reducción de riesgos y daños pues está en todas partes y pues la idea es promover, es difundir que no se promueve el consumo, sino al contrario, se atiende a toda una población y a un porcentaje de las personas que deciden usar sustancias de una manera integral. Entonces, bueno, entrando ya al tema de reducción de daños y vida nocturna o fiesta, ¿cuáles son las estrategias? ¿No? Yo aquí los divido como en tres bloques. Primero es como informarse sobre las sustancias que desean consumir, utensilios para mitigar posibles daños durante la fiesta y adquirir la sustancia que se desea usar, ¿no? Todo esto, digamos, previo a la fiesta o durante los primeros momentos de la fiesta. Ya durante la fiesta, pues iniciar con dosis bajas, mantenerse hidratado durante todo el tiempo que se esté en ese lugar o bajo los efectos de una o varias sustancias. Y importante es evitar mezclar las sustancias. O sea, esta es una de las dinámicas del consumo más riesgosas que nosotros hemos identificado y que además está documentada, que el poliuso, que la mezcla de sustancias es lo que tiene consecuencias no deseadas mucho más intensas y mucho más rápido. Empezando, como el mejor ejemplo, pues es el consumo, el cruce, cuando consumes alcohol y cannabis, está pálida, está todos los signos y síntomas de eso que llamamos pálida, pues bueno, es por mezclar sustancias. Y el último bloque, digamos, siempre consumir en compañía de alguien, identificar signos de intoxicación cuando, digamos, ya una persona está teniendo algunos signos de sobredosis con estimulantes, con depresores. Y por último, un regreso seguro. Vamos a ver también ahorita cómo en algunas partes del mundo hay programas de taxi seguro, de regreso seguro, que también son una estrategia de reducción de daños para la fiesta, para la vida nocturna, y que tienen todas estas, pues lo importante es que tienen un impacto inmediato a la salud de la persona, como vamos a ver. Entonces, esas fueron las estrategias y ahora, a partir de esas estrategias, ¿qué programas se han desarrollado? ¿Qué acciones? ¿Sí? Están arriba las tres estrategias y hay estos programas de reducción de daños. Infodrogas, digamos, acercarle a la población, hacer información sobre los efectos, estrategias de reducción de daños, un poco de historia también de las sustancias, efectos no deseados, como lo vamos a ver ahorita, entrega de kits de reducción de riesgos y daños y pues los servicios de análisis de sustancias. Entonces, como infodrogas, hay pues infinidad de páginas en internet, de cuentas ahora en Instagram, de literatura, de evidencia, donde podemos conocer cuáles van a ser los efectos de la sustancia que estamos eligiendo consumir. Yo, en particular, a mí la que más me gusta es esta página, es este programa que se llama Erowid, porque no solo es evidencia científica, sino también está complementada con foros, también está complementada con pues evidencia, digamos, empírica, donde las personas en estos espacios pues platican, exponen sus experiencias y entonces
se vuelve muy integral la información, desde un punto de vista de artículos, de evidencia documentada, con lo empírico, y entonces pues te llevas una información muy valiosa de más de 20 sustancias que ellos tienen. También hay, por ejemplo, Energy Control, vamos a hablar de eso también un poco más adelante, tienen también un espacio dentro de su página de infodrogas. Check It, que son de Australia, también tienen un espacio de literatura donde hay mucha información sobre sustancias psicoactivas. Reverdecer propio tiene su espacio de información sobre plantas y sustancias. Échele Cabeza, que son de Colombia y también hacen un servicio de análisis de sustancias. El programa de análisis de sustancias tiene. Entonces, hay muchísimas páginas, hay muchísima información, y aquí sí, pues, me gustaría hacer como este paréntesis para que ustedes y nosotros mismos que seguimos actualizándonos y formándonos como en este tema, en este enfoque, tenemos que decirle a las personas que deciden usar sustancias que se informen, que vayan a este tipo de espacios a leer qué les va a hacer la sustancia, escuchar o leer pues de otras personas cuál ha sido su experiencia, porque la información sobre las sustancias psicoactivas por sí sola es una de las mejores estrategias de reducción de riesgos y daños, y que en intervenciones de vida nocturna, en fiestas, las personas es lo que más preguntan, porque no saben dónde buscar, aunque nosotros tal vez sabemos de todas estas páginas, pero las personas no saben dónde buscar, no saben cuál es confiable, no saben si realmente lo que están viendo en internet o lo que les están platicando es lo que les va a suceder. Y entonces, cuando una persona ya tiene la información de cuánto tiempo va a estar bajo los efectos, qué consecuencias tal vez va a tener al día siguiente, cuáles van a ser los efectos al inicio, durante y cuando va disminuyendo el mismo, todo esto hace que a las personas hasta les cambie la cara. O sea, se sienten mucho más seguras con su consumo, con su entorno, con el contexto donde lo van a consumir. Y entonces la información se vuelve por sí sola una de las mejores, como ya les dije, estrategias de reducción de riesgos y daños. Y bueno, no solo hay en la red, en el internet, también pues acercar información sobre sustancias psicoactivas, pues también se hace en los festivales, en las fiestas. Aquí otra vez aparece Energy Control, que es esta organización de España que tiene más de 25 años yendo a festivales, yendo a fiestas, a ofrecer información sobre sustancias y a brindar el servicio de análisis de sustancias. Ellos y ellas fueron las que en 2014 vinieron aquí en México para capacitarnos y para darnos una capacitación integral y para poder replicar y empezar un servicio de análisis de sustancias aquí en México. Ellos fueron los que nos dieron las técnicas, ellos fueron los que nos enseñaron cómo hacer intervenciones de vida nocturna, y pues nos han ido acompañando en todo este proceso. Entonces han sido un gran referente para nosotros. Hicieron lo mismo con los colegas de Bogotá, o sea, se han vuelto un referente también a nivel internacional, muy importante. Entonces, ellos también, así como nosotros, entregaban información sobre sustancias psicoactivas. Aquí en la mesa pueden ver, nosotros entregábamos, teníamos más de 20 sustancias, teníamos 23 sustancias. De manera gratuita se le entregaba estos dípticos a las personas, y entonces con toda la información que tenían y además dando una consejería breve, pues las personas regresaban a la fiesta
pues mucho más tranquilas, muchas más seguras de cómo iba a ser su experiencia, cómo iba a ser su consumo, y pues al día siguiente regresaban y se veía que tal vez las consecuencias del día siguiente pues no eran tan graves como si no hubieran tenido esa información. Entonces, por eso digo que estas estrategias de vida nocturna pues ayudan a la salud de las personas de inmediato. Ahora, sobre los kits de reducción de daños, son un poco diferentes a lo que a otros servicios como intercambio de jeringuillas, que seguramente ya se los platicó Rubén o Angélica. Aquí son kits de reducción de daños, pero para fiesta. Pues no es muy común que en las fiestas esté la gente inyectando. En algunas nos han contado personas de Canadá que sí, que hay algunos festivales allá donde sí, pero realmente no. Entonces se ofrecen kits o fumando, digamos, metanfetamina o crack, digamos, son otras sustancias las que se consumen en la fiesta y entonces se requieren otro tipo de kits de reducción de riesgos y daños. Entonces, este es muy bueno, el del lado derecho de DPA, porque tiene pues estos tapones para la música cuando es muy alta, y entonces eso también está ya documentado que utilizar este tipo de tapones, pues bueno, ayuda pues a las personas que llevan más de 10 años yendo a festivales y bueno, que les gusta la fiesta. Esta es una estrategia de reducción de daños. También dan un contenedor para pues ahí poner la sustancia y no traerla tal vez en bolsas sucias, tener digamos un espacio limpio, un espacio, sí, donde un contenedor donde almacenar pues la sustancia que se va a consumir en ese momento, ¿sí? También pues aquí hay más información, los condones, hay pues entregar popotes, entregar material que puede volverse un filtro, un material que puede volverse un cilindro en el cual las personas pueden inhalar. También son estrategias de reducción de daños, porque de esa manera pues no se utilizan pues los billetes, no se utilizan las llaves, no se comparten, son consumo y son herramientas pues de manera individual para un pues pues un cuidado colectivo y un autocuidado. Aquí bueno, ahora que utilizar popotes de plástico ya no está tan bien visto, pues se puede intercambiar por popotes biodegradables, como creo que tengo una imagen más adelante. Y bueno, son estrategias que todo el tiempo las personas que quieran estar en fiestas las pueden utilizar, son relativamente accesibles y que intervenciones en estos espacios pues se vuelven pues, muy buenas para la salud de las personas que asisten a este tipo de eventos. Ahora, hablando ya de los servicios de análisis de sustancias, pues bueno, pongo estos 4 objetivos muy generales, que es identificar pues la sustancia en una pastilla, en un polvo, en un secante, identificar los adulterantes con algunas técnicas que nos permiten identificarlos, ofrecer información sobre las sustancias y estrategias de reducción de daños, es decir, esta infodrogas, digamos, aquí se van uniendo todas las otras 2 que ya vimos, y acercar información sobre los servicios de urgencia, como nos había comentado la compañera hace un momento. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que damos en estos servicios, que utilizamos en estos servicios de análisis de sustancias? Empezamos con pues los ensayos colorimétricos. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de hacer
no se necesita pues, ser un químico, ni se necesita una experiencia en el manejo de instrumentos de laboratorio. Realmente esto en 1 o 2 capacitaciones, las personas están listas para poderlo replicar. Se requiere muy poca cantidad de muestra, digamos la pastilla, el polvo queda casi intacto, y los reactivos también son muy baratos, muy fáciles de hacer, digamos, rinden para muchos. Nosotros en ocasiones pues nos rendía para tal vez 3 o 4 fiestas cuando eran muy seguiditas, digamos en 2 meses, porque también tienen cierto tiempo de caducidad, entonces hay que estar haciendo nuevos, pero pues rinden mucho, porque con 1 o 2 gotas es suficiente para ver este cambio de color. Entonces, ¿cómo funcionan los ensayos colorimétricos? Las personas se acercan con nosotros, les tomamos una muestra de 5 miligramos, la cual pues no es nada relativa a la dosis, que tal vez sean 80 miligramos, entonces es muy poco de su dosis. Y esa muestra la dividimos en 3 o 4, dependiendo el tipo de sustancia y los reactivos que tengamos en esa intervención. Y a cada una de las divisiones de la muestra les aplicamos un reactivo colorimétrico diferente para generar un patrón de colores. Aquí pues podemos ver que, digamos, la pastilla era rosa, y con estos reactivos nos da este patrón de colores. Amarillo, rojo y azul. Y ese patrón de colores, cuando lo comparamos en una tabla ya estandarizada, donde podemos identificar más de 30 sustancias psicoactivas, pues vemos que tal vez este patrón es para 2CB. Y la persona llegaba o pensaba que tenía MDMA. Entonces, cuando nosotros hacemos el ensayo y vemos que la persona piensa que tiene MDMA, pero la realidad es que tiene 2CB, se le regresa el resultado y se le dice, bueno, tú esperabas tener MDMA y esperabas estos efectos, esperabas este tiempo de, digamos, de experiencia, pero realmente tienes 2CB, que es una nueva sustancia psicoactiva que tiene otro tipo de efectos. Si bien puede ser un poco estimulante, pero también tiene otros efectos, tiene un tiempo diferente. Bueno, se le da esa información de la que esperaba y de la resultante. Y entonces, de esa manera, le decimos también cuáles son las dosis, por ejemplo, para el 2CB o para la MDMA. Y entonces, con toda esa información, ya la persona puede decidir si consume o no consume esta pastilla, si consume o no consume su polvo, y si la desea consumir, pues se le dice, bueno, tal vez pártela en 5, en 6 pedazos, y con un pedacito vas a tener los efectos que tú buscabas con la MDMA, porque pues, por el peso, por la sustancia, tal. Entonces, en esa también consejería breve, pues las personas se llevan no solo el resultado de el contenido de su pastilla, sino también se llevan información de cómo consumir, si es que quieren consumir esa pastilla de la manera menos riesgosa para ellos, para ellas. Este es un ejemplo. Esto es MDMA. El polvo, como pueden ver, es blanco, digamos, blanco-gris, poco. Y cuando ponemos los 3 reactivos colorimétricos, la gota cambia de color y da el patrón azul-negro, 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 el cual pues es muy característico para MDMA y que comparado en la tabla normalizada, pues reconocemos que es MDMA.
mientras vamos agregando más reactivos, pues más seguros estamos de la sustancia que estamos analizando y podemos diferenciar entre, por ejemplo, la familia de MDMA, si es MDMA, MDA o MDE, ¿no? Pero para eso necesitamos otros reactivos y así cada vez volver este tipo de ensayos pues más específicos. Ahora, el segundo ensayo que teníamos es el de luz ultravioleta para identificar si el papel secante tiene o no tiene LSD. Entonces lo mismo, la toma de muestra se le cortaba un cachito al secante, ese secante se diluía en agua, también se puede diluir en metanol, nosotros lo diluíamos en agua, lo agitábamos, esperábamos pues aproximadamente menos de 5 minutos y después lo llevábamos a una cámara de luz ultravioleta. Y entonces, si el líquido brilla, quiere decir que hay presencia de LSD, porque el LSD cuando está diluido en agua tiene la propiedad de ser fluorescente. Entonces, bajo luz ultravioleta emite este color azul característico y podemos reconocer más bien que esa muestra tiene LSD. Cuando no brilla, nosotros tomábamos otro cachito del secante y entonces le aplicábamos un test colorimétrico que se llama Ehrlich para identificar tal vez si era otro tipo de triptamina o si era N-BOM, otra nueva sustancia psicoactiva que pues es la sustancia con la que se adultera o se sustituye más bien, perdón, no se adultera, sino se sustituye el LSD. Es muy difícil que encontremos en un cuadrito 2 o 3 sustancias. Realmente o tiene LSD o no tiene, y lo que nosotros más encontrábamos era N-BOM, como lo vamos a ver en los resultados del informe, o pues otra nueva sustancia psicoactiva. Entonces, este es un ejemplo de cómo se veían los resultados. Siempre poníamos un patrón que solo era agua y veíamos cómo pues, las muestras emitían esta fluorescencia por tener LSD pues, dentro. Ahora, el siguiente ensayo que hacíamos era cromatografía en capa fina. Este ensayo, a diferencia de los otros dos, que en 5 minutos, en 7 minutos, menos de 10 minutos, ya teníamos el resultado final y ya habíamos entregado hasta la consejería a las personas. Este sí tarda un poco más, tarda tal vez hasta 20 minutos, pero este ensayo nos permite identificar adulterantes en las muestras. Entonces, pero se requiere de ciertos instrumentos, sí requiere tal vez una capacitación mayor y requiere cierta precisión en cómo se trabaja. Lo que hacíamos era igual, tomábamos una pequeña muestra, la agitábamos para diluirla en este Eppendorf, que se llaman los tubitos, y luego en una cromatoplaca poníamos de un lado de la placa todos nuestros patrones, es decir, sus muestras o sustancias que nosotros ya sabíamos que eran cafeína, que eran MDMA, que era MDA puro, que era metanfetamina, que eran anfetaminas. Teníamos una batería de adulterantes y sustancias previamente pues trabajadas por nosotros para que al poner de este lado las muestras de la fiesta pudiéramos reconocer por
por medir la altura que ahorita vemos, qué sustancia era la que teníamos en la muestra. Después de colocar aquí los patrones, como les llamamos nosotros, y las muestras desconocidas, dejábamos aproximadamente 15 minutos correr la muestra, como se dice, para que por pues, unos procesos de polaridad las muestras corren, se suben aquí en la placa, y entonces al revelar la placa bajo una cámara de luz ultravioleta, podemos ver estos trazos, podemos ver puntitos a ciertas alturas, y entonces veíamos que, no sé, un ejemplo, la metanfetamina, su recorrido era de 3 centímetros, pero la MDMA era de 6 centímetros y además era una mancha mucho más grande que la de la metanfetamina. Veíamos que la cafeína o el paracetamol salían en la parte más alta de la placa, y entonces podíamos tener una muestra de una pastilla o de un polvo que tenía 4 puntitos sobre ella. Entonces veíamos, bueno, pues esta sustancia tiene MDMA, pero también tiene metanfetamina, y también tiene cafeína, y también tiene paracetamol. Entonces, ya dar este tipo de resultados a las personas, pues también es diferente, también hace que se sientan, que tengan más confianza sobre el servicio de análisis de sustancias, que brindarle más información, y entonces decir, bueno, pues entonces realmente sí solo me voy a comer pues un cachito de esta pastilla, porque pues la gente realmente sí utiliza la sustancia aunque esté adulterada, pero ya no la va a consumir completa, ya no la va a consumir, ya no tal vez se come 2 como lo esperaban, como lo esperaban en un principio, sino ya hay un consumo responsable, ya hay un consumo consciente con base en esta información que nosotros le podemos ofrecer. Y pues aquí está los ejemplos que les decía. Aquí pueden ver en este ejemplo que, bueno, esta sustancia tenía MDA, tenía MDMA y tenía seguramente cafeína, ¿no? Una pastilla tiene pues 3 sustancias. Esta, por ejemplo, tiene MDA y metanfetamina. Esta solo era anfetamina, esa pastilla, y tal vez esa pastilla fue adquirida como MDMA, y realmente al hacer el análisis, pues no, únicamente es anfetamina. Y así, lo mismo, con varias muestras que nosotros analizamos, pues bueno, tenían pues resultados diferentes que no esperaban las personas. Y por último, el último análisis técnica que hacíamos es el semicuantitativo de cocaína. En este estudio tomábamos una muestra de cocaína, la poníamos también en un Neppendorf. Aquí sí se medía bien la cantidad de cocaína que tomábamos, porque es semicuantitativo. A diferencia de los otros 3, en este sí podíamos ya dar un porcentaje de pureza o un porcentaje de cocaína presente en la muestra, en la bolsita, en esa bolsita que habíamos analizado. Entonces, poníamos una cantidad exacta de cocaína, poníamos 2 reactivos, agitábamos hasta tener un precipitado azul, el cual se medía, y dependiendo de los milímetros de ese precipitado era la cantidad de cocaína que tenía esa muestra. Entonces, aquí está otro ejemplo. Por ejemplo, que eran tal vez 3 milímetros,
esa muestra tenía entre 50 y 75% de cocaína. Las mediciones estaban así. 1 milímetro eran menos de 25% de cocaína, 2 milímetros de 25 a 50%, 3 milímetros de 50 a 75 y 4 milímetros más de 75% de cocaína en la muestra. Como pueden ver en esta y en esta, pues era lo que nosotros más encontrábamos. Tal vez 1 o 2 milímetros era lo que más encontrábamos. Pocas veces encontramos muestras que tuvieran más del 75% de cocaína. También platicando con colegas de Colombia, pues ellos sí encontraban tal vez muestras de 3 milímetros, y entonces también podíamos hacer así la rastreabilidad de cómo, pues sí, cada que llega a un nuevo lugar, pues se va diluyendo, se va cortando este tipo de sustancias. Aquí también hay que hacer una aclaración que esos pues mitos de que la cocaína tiene matarratas, que tiene gasolina, que tiene, a ver, el proceso de extracción y de llegar al polvo blanco, sí tiene, sí se utilizan ciertos compuestos, ácidos, bases tóxicos y dañinos para las personas, pero los cortes se hacen más bien con levamisol, que es un desparasitario de animales, pero que se utiliza para dos cosas. Tiene un poco de efecto estimulante, pero se utiliza más como para aumentar el tamaño del polvo. También se encuentra mucho paracetamol, porque al combinarse con la cocaína también aumenta el tamaño y aumenta el peso del polvo, y entonces pues se vende 1 gramo de cocaína cuando realmente solo es medio gramo y la otra mitad es paracetamol. Y también se encuentra mucho en la cocaína anestésicos locales, como lidocaína, benzocaína, procaína, para dar este efecto anestésico de cuando las personas lo prueban y lo prueban en las encías, digan, sí tienen este efecto de anestésico local. Bueno, pues las personas dicen, sí, es muy buena cocaína, es muy buen polvo porque me ha dado este efecto, cuando realmente ese efecto lo está dando un adulterante justamente para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, bueno, estas tres estrategias, estas tres, el servicio de análisis, los kits y la información sobre sustancias psicoactivas, es, digamos, los 3 pilares de las intervenciones en espacios de vida nocturna. Es lo que más va a ayudar a las personas. Entonces se monta un stand donde pues ahí está la mesa de información, la mesa de kits, la mesa donde hay popotes, donde hay condones, donde está el equipo, ¿sí? Dando información, y también hay otro espacio un poco más cerrado donde se va a hacer los análisis de sustancias, donde se va a tomar la muestra, donde se le va a hacer un breve cuestionario a la persona para conocer sus dinámicas de consumo, sus motivos de por qué viene a analizar la sustancia, caracterizar nosotros la sustancia y poder identificar el peso de la pastilla, y entonces al tener el resultado poder decir, bueno, tal vez tu pastilla sí es MDMA, pero tu pastilla pesa 400 miligramos y tal vez no todos esos 400 miligramos son MDMA, pero si lo fueran, son 4 dosis de MDMA. Entonces, pues lo que se recomienda es que partas en 4 o en 5
esa pastilla y entonces tengas un consumo mucho más moderado, ¿no? Como ya habíamos dicho, iniciar con dosis bajas. Y bueno, en Europa, donde hacen intervenciones de vida nocturna. Todos estos son ya programas y servicios de análisis de sustancias que obviamente también entregan información y kits de reducción de daños. Hay en Portugal, hay en España, hay en Austria, que es también de los más antiguos, pues hay en varios lugares, en varios países. También el de Trimbos en Holanda es de los mejores porque hacen otro tipo de análisis. Y de los más recientes es The Loop en Inglaterra, que deben de tener 3 años, tal vez, un poquito más, ya 4. Que aquí los pongo. Check It son de Austria, ellos también llevan más de 25 años haciendo intervenciones y brindando el servicio de análisis de sustancias en festivales de Austria. Y ellos, lo puse porque ellos ya desde hace 10 años, tal vez, un poquito menos, ellos ya llevan un equipo que se llama cromatografía de alta resolución, que ya es un instrumento que puede detectar concentraciones en las muestras, a diferencia de nosotros y en general los servicios de análisis. Ellos ya pueden decirle a las personas, bueno, además de decirles, bueno, tu pastilla tiene MDMA, cafeína y paracetamol, ellos ya pueden decir, tu pastilla tiene solo el 10% es MDMA, el resto es cafeína y paracetamol. Entonces, ellos ya complementaron un poco el servicio de análisis con una técnica mucho más sensible y mucho más específica. Energy Control, lo mismo, españoles en Barcelona, que ya tienen ahora en otros lugares como en Madrid y en Bilbao, estas estrategias, y pues ellos también llevan 25 años yendo a raves, yendo a festivales, y pues han sido, como ya les decía, esta organización que ha venido a América a poder iniciar ciertos servicios de análisis de sustancias. Y por último, The Loop, que es el más reciente en Inglaterra, pero bueno, ya también tienen, después de muchos años que otros países avanzaron, ellos al fin pudieron hacer, ellos no van tanto a festivales, ellos tienen cabinas en antros donde puede llegar una persona a analizar, a diferencia de los otros dos que sí son más de festivales. The Loop es más en los clubs, en los antros. Aquí en América, Karmic, que es de Canadá, hace también intervenciones en festivales. Échale Cabeza, que son colombianos. Ellos igual tienen la misma intervención de poner un stand, información, kits y el servicio de análisis de sustancias. Y nosotros, el PAS, aquí en México, y en algún momento, en algunos años, PAF, que es una organización argentina, implementaron el servicio de análisis de sustancias en un par de fiestas, pero ellos todavía únicamente pueden otorgar información y kits. Todavía no han, pues, por lo que nos han contado, es complicado hacer esta propuesta de manera formal y tener el apoyo gubernamental. Entonces se han quedado un poco únicamente con la información, los kits. Y a seguir que también en Costa Rica, en algunos años han implementado el servicio de análisis en festivales que tienen en febrero. Ellos tienen 2 festivales muy grandes que no va gente, digamos, local,
nacional, sino más bien son extranjeras las que van a esos festivales de febrero, y en algunos años ellos han implementado pues esta intervención. Y en Australia y Nueva Zelanda, pues también ya hay 2 programas de análisis de sustancias. Hay análisis drug checking, si no es field testing. Y bueno, en Nueva Zelanda este logo está simpático, y han tenido muy buena respuesta por parte de su población, y han tenido pues muchísimo apoyo del gobierno, han tenido mucho apoyo también de universidades que han pues ayudado a que estas iniciativas cada vez sean, pues crezcan y tengan un mejor impacto en su población. Entonces, bueno, con eso, digamos, acabamos la primera parte de estas estrategias en fiestas. Las otras 2 son relativamente rápidas. Iniciar con dosis bajas, mantenerse hidratado, evitar mezclar sustancias, pues se da también cuando se entregan este tipo de dípticos, cuando se entrega información en las intervenciones, en las lonas, cuando se entregan los resultados del servicio de análisis. Es súper importante decirle a las personas que mezclar sustancias es una práctica de alto riesgo, y más si no sabes el contenido, y más si no tienes información, pueden tener consecuencias muy negativas la mezcla de sustancias. Y por último, identificar signos de intoxicación. Estos son materiales que en Canadá se entregan mucho en fiestas, para que las personas puedan identificar cuáles son los signos de sobredosis con estimulantes o con depresores o con opioides, ¿no? Y en ocasiones hasta dan pues cierta información para cómo responder a este tipo de sobredosis, ¿no? Aquí, bueno, se ve muy pequeño, pero digamos, estas organizaciones ya entregan información de qué hacer. Claro que siempre la más importante y la principal es llegar a un servicio de urgencias, llevar a esta persona que está teniendo estos síntomas, estos signos, llevarlo a un servicio de urgencias médicas. Pero entonces hay que darle la información a las personas de cuáles son esos signos, cuáles son esos síntomas, para que pues puedan estar, cuando se consume en compañía, en un grupo, pues bueno, identificar si alguien está teniendo este tipo de síntomas y dar una respuesta oportuna a una posible intoxicación. Y por último, sobre el regreso seguro, pues bueno, hay estos programas que ya dicen, bueno, vamos a definir ciertos taxis, ciertos servicios de transporte desde los festivales, desde los antros, para evitar que las personas, pues, si han consumido o si consumieron alguna sustancia, puedan llegar seguros a su casa. Y otra estrategia de reducción, otro programa de reducción de riesgos y daños que aquí en México y en todo el mundo donde se ha implementado tiene efectos muy positivos, pues es el alcoholímetro. Entonces, estas son también programas de reducción de daños que hay que entender y que hay que motivar a que permitan abrir las puertas para incorporar otros programas, ¿no? El alcoholímetro ya está muy establecido, ya está muy asumido, y entonces hay que decirle a los tomadores de decisiones, hay que empezar a hablar en todos los espacios de cómo un programa muy efectivo de reducción de daños pues ha dado
¿no? Aquí en la ciudad, muy buenos resultados, entonces incorporemos otros, ¿no? A la par. Y bueno, aquí no sé si tengan preguntas sobre lo anterior. Creo que han compartido algunas en el chat, Miguel. Sí, Si justamente quieres. en el chat, si puedes ayudarnos a contestar, Ok. Miguel, porque cuando estabas como dándonos la información, iban a la vez surgiendo dudas y ahí van preguntando. Ok. Perfecto. A ver, dame un segundo. Ya no veo. A ver, dice Carolina, ¿cuánto puede costar implementar un servicio de análisis de sustancias? Desde el más sencillo hasta el más complejo. ¿Y cómo se financian estas iniciativas? Si el usuario es el que debe pagarlo, ¿cuánto debe costar? Ok. Voy a empezar de la última a la primera. Nosotros, y creo que todos los servicios de análisis en los festivales son gratuitos, porque eso también permite que las personas pues se acerquen más fácil al servicio de análisis de sustancias. Los que sí cuestan son, por ejemplo, unos que hace Energy Control, que hacen los de Check-It, que hacen los de Check-In en Portugal, que ya son estudios con estos equipos más grandes, pero que los resultados se entregan 2 o 3 días después para analizar a profundidad la muestra, y eso cuesta como 10 o 15 euros. Pero en festivales, pues lo que se dice es que no lo debe pagar la persona que decide ir a analizar el servicio. ¿Cómo se financian estas iniciativas? Pues se financian con los productores y con las productoras de las fiestas, de los festivales, en las que se les vende este servicio como cualquier otro. Y entonces, pues después de cierta sensibilización, después de cierto entendimiento y pláticas con ellos y con ellas, pues pueden aportar cantidades considerables para poder ofrecer un servicio de análisis adecuado en los festivales. O sea, nosotros llegamos a tener financiamiento por parte de las productoras, las casas productoras, pues relativamente alto y mucho apoyo para todo el equipo para poder ofrecer un correcto servicio, pero también menos, pero hay algunas financiadoras a nivel internacional que pueden financiar no solo el servicio de análisis, hay que presentarlo como un programa integral, de una atención integral a las personas que deciden usar sustancias psicoactivas, y entonces parte de ese programa de atención es el servicio de análisis, pero a la par de otros, porque si no, nosotros hemos visto que las financiadoras prefieren que sea pues más grande y que haya otros tipos de servicios, no solo ese, sino otros más. ¿Y cuánto puede costar implementar un servicio de análisis de sustancias? Puede costar muchísimo, o sea, el más complejo, pues estos equipos pueden llegar a costar hasta 1 millón de pesos y su mantenimiento costar 300,000 pesos al año, y los reactivos y el establecimiento, o sea, puede ser súper caro y se requiere más bien de un laboratorio y de personal experto y técnico para el manejo de esos equipos. Y entonces, bueno, ese es el caso más extremo, puede costar pues millones de pesos, o sea, casi $1 millón de dólares, pongámoslo, ¿no? Pero el más sencillo, puedes comprar una cámara de luz ultravioleta que puede ser la misma de los billetes, los reactivos, digamos, hacer 3 reactivos, comprar los compuestos para unirlos y hacerlo,
puede costar tal vez $200 y la cámara pues $50 o menos. O sea, tal vez con $500 se podría tener todo el instrumento necesario para hacer el análisis de sustancias y se necesitaría tal vez invertir un poco más para tener pues los materiales digamos impresos, tener la carpa para poder dar la intervención, pero solo el servicio de análisis y lo que se requiere para darlo, yo diría que como $500, no es tan caro. El problema es encontrar algunos reactivos que no son muy fáciles. O sea, los reactivos para el análisis de cocaína no son muy fáciles de conseguir. Nosotros lo conseguimos a través de la UNAM. De hecho, del laboratorio donde yo hice mi tesis de licenciatura, la doctora, la responsable del laboratorio fue quien nos lo compró y nos lo consiguió porque nosotros por afuera no lo podíamos conseguir. Entonces, tal vez eso sí sea un detalle que pueda ser complicado desde sociedad civil conseguir todos los compuestos para hacer los reactivos. Voy a seguir hacia arriba. Acá en CCBS estamos haciendo buenísimo. Hay manera de saber sobre pesticidas en cogollos. Pues el tema del análisis con de cannabis es pues que hay algunos instrumentos como para reconocer más que pesticidas, pues si tiene algunas plagas, tiene como algunos compuestos que puedan llegar a ser tóxicos que se dan a través de un microscopio especial para cannabis, para cogollos. Entonces, pues no sé si tú te acuerdas, Andy, hace pues tal vez ya 3 años que vimos, de hecho en una, no sé si fue Expo Weed o fue en otra feria, que vimos este tipo de microscopios y pues pensamos, como hay microscopios y hay lupas que te permiten ver un poquito más adentro entre los cogollos y reconocer tal vez estos pesticidas cuando tengan un tamaño de partícula muy grande y puedan verse como contaminantes, pues bueno, ahí con este tipo de lupas y de microscopios lo se pueda observar. Hay una máquina con tecnología israelí que analiza cogollos o extractos. Sí, de hecho en esta Expo Weed yo acerqué a a una distribuidora que trae estos equipos de análisis que te identifican en los cogollos, en los extractos y en el hash la cantidad el porcentaje de THC que tiene. Entonces, pues sí, vienen bastantes instrumentos para analizar eso. El proyecto tiene que ver con eso. Les puedo contar un poco después de la tecnología en la que se basan nuestros análisis. Entonces viene más pensada. ¿Qué tipo de análisis se puede hacer para cannabis? Bueno, pues esa. O sea, con las lupas, con los microscopios, pero ahora con todos estos nuevos instrumentos, pues ya identificar a través de infrarrojo la cantidad de THC o cannabinoides que tenga. Para el tema de análisis de cannabis, ¿qué organizaciones o métodos nos recomiendan buscar? Pues yo tengo la información y me parece que John también tiene bastante información, entonces pues más tarde se las puedo pasar. Los análisis de sustancias, pregunta Héctor Aguilar, los análisis de sustancias podrían ayudar a observar las rutas de la droga como por el tipo de alteración, y el resto
¿qué sustancia era? Sí, claro, o sea, de hecho, los servicios de análisis, estos que les acabo de platicar, son bajo la perspectiva de reducción de riesgos y daños para personas que deciden usar sustancias psicoactivas. Pero hay otro tipo de abordar el análisis de sustancias, que es para un monitoreo local, nacional, regional o global de las sustancias, y poder entonces emitir un sistema o diseñar, implementar un sistema de alerta que permita reconocer, tal vez de manera regional, como tomando un ejemplo, cómo es que la cocaína se va adulterando en el paso de Colombia, México, México, Estados Unidos, poder identificar los precursores que llegan de China para hacer la metanfetamina, y cómo también esta misma metanfetamina, que tal vez aquí en México es pura, llega a Estados Unidos y se adultera tal vez con fentanilo. Entonces, claro, ese es otro abordaje y otro objetivo que tienen pues los servicios de análisis, pero que para este sistema de alerta pues ya se requiere de un trabajo interinstitucional y multidisciplinario de, digamos, de otro nivel, porque ya se necesita pues que la toma de muestra que nosotros hacíamos de 5 miligramos de una pastilla, ahora la toma de muestra va a ser de lo que confisca el ejército, de lo que confisca la marina, de lo que confiscan los organismos de procuración de justicia, lo que tal vez las personas siguen llevando a las organizaciones de sociedad civil, y que ahí se puedan tomar ciertas muestras, las muestras que pueda recoger el sistema de salud en sus servicios de urgencia, y entonces tener una toma de muestra de muchos lugares, y que todos vayan a ser analizados, tal vez en una universidad, tal vez en laboratorios, igual de organismos de procuración de justicia o de seguridad nacional, y entonces tener estudios mucho más precisos, mucho más sensibles, para conocer, tal vez pensando en cocaína otra vez, como tal vez es la misma cocaína que se vendió, que llegó a un sistema de urgencias, o que fue confiscada en una aduana o en un puerto, y entonces identificar que esa cocaína estaba adulterada con, no sé, con fentanilo. Y entonces emitir una alerta que sea publicada desde el gobierno, desde la academia, desde institutos educativos, desde la sociedad civil, y que toda esta información diga, esta cocaína, poniendo la foto, diga, contiene fentanilo. Por lo tanto, tiene estos riesgos, estos posibles daños, o hasta decir no, que no se consuma, y pues ser también hasta de manera entonces regional, ver pues dónde se está adulterando, porque tal vez esa cocaína en México no tenía fentanilo, y en Colombia tampoco se adulteró con fentanilo, hasta en Estados Unidos. Entonces hay una ruta, hay una trazabilidad y un monitoreo, que es como se dice, un monitoreo de las sustancias psicoactivas de manera pues regional o nacional. ¿Cómo ha sido el lidiar con el nombre común, nombre local de las drogas cuando se acercan a preguntar? No entiendo esa pregunta. ¿Te la puedo reformular? Sí. Es que haz de cuenta que en algunos eventos que hemos tenido en Oaxaca, de repente llegan menores de edad, la neta, a preguntar. Menores de edad. Sí, para empezar. Y platicando un poco sobre todo estas tarjetas, ¿no? De sustancias, que es lo primero que vienen a preguntar. De repente me dice, oye, ¿no tienes información del crico? Y yo así como, verga, güey, o sea,
y ahí sí me empiezo a perder, ¿no? Y de repente me empiezan a decir como algunos nombres locales para algunas sustancias que de repente yo pues ya no ubico, ¿no? Para empezar porque pues sí, no soy usuario de algunas, bueno, de algunas sustancias y veo que el universo es muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues sí, yo ahí veo que sí me hace mucho falta informarme, pero ¿tú cómo te has enfrentado a esa situación con personas que llegan a preguntarte de sustancias con nombres locales, ¿no? Mm, ¿Cómo pues bueno, estás ahí? eh, pues leyendo, o sea, tenemos que estar actualizándonos en estas páginas que les di y si quieren más adelante les puedo dar exactamente los links. Nuestros dípticos tenían, decía, digamos, cannabis, luego THC o cannabinoides, y luego nosotros poníamos tal vez hasta 10 nombres comunes o nombres de slang de cómo mencionaban. Entonces, pero era de estar todo el tiempo revisando la evidencia y por eso les decía de Erowid, que es muy buena porque ahí las personas pues exponen sus experiencias de manera empírica y entonces utilizan estos pues nombres tal vez no tan común o que en Colombia se tiene cierto nombre, en España tiene cierto nombre, aquí mismo, ¿no? Dentro en el norte tienen ciertos nombres, en el sur otros, aquí en el centro otros, pero eso es pues estando pues literal hablando de drogas todo el tiempo, es como pues puedes llegar a comprenderlo, pero creo que tampoco es tan problemático, o sea, las personas pues después de que te dicen como ellos lo dicen, preguntas y pues ni modo, no entiendes y ya, pues te lo ya reformulan o ya te dicen. Y muchas veces también las personas llegan y dicen, bueno, pues esto es una tacha. Y entonces nosotros decíamos, ok, pero está bien, es una tacha porque es una pastilla de color con un logo, pero tú qué esperas tener, MDMA o metanfetamina. Y las personas nos decían, no, pues es una tacha, no sé, yo solo espero tener el efecto estimulante. Ok, entonces nosotros esos datos los registrábamos como sustancias desconocidas, porque la persona ni siquiera sabe qué sustancia psicoactiva va a consumir. Él o ella solo llegaban y decían una tacha. Entonces, pues bueno, así también pasa con muchas personas y es por eso la importancia de estar informando a las personas sobre los nombres y que ahí esté relacionado los efectos y lo demás que ya platicamos. Y sí, sí está lindo el kit. ¿Qué contienen los kits? Bueno, Héctor, no sé si te haya contestado la pregunta. ¿Qué contienen los kits? Sí, pero no sé, ¿tú sabes qué es el crico o alguien sabe qué es el crico? Pues es la metanfetamina, ¿no? El Así cristal. como tal. Sí. Tú eres de México, ¿verdad? Ciudad de México. Sí, gracias. Vale. ¿Qué contienen los kits? Pues esto, condones, popotes para esnifar, tapones para los oídos, contenedores, algunas tarjetas para ahí poder picar las sustancias. Algunos también tienen toallitas, como alcoholizadas. Parece que, y condones, masculino y femenino. En general, eso es lo que más se da en estos kits de fiesta. Policonsumo de sustancias psicoactivas en entornos laborales. Sí. Gracias por la explicación. El sol sale para todos. En este caso sería contrabando desde los hospitales y la industria. Sí, exacto. Contrabando. Acá se le dice huachicoleo, que está de moda. Exacto. Sí, tal cual. Gracias por explicarlo. Miguel, creo que justo pues ahí van varios comentarios y preguntas. Creo que igual
hay más y creo que seguirán surgiendo, pero si quieren Sí, podemos tomar seguimos, un ¿no? momentito, Sí, ok. respiro, si quieren, para estirar la espalda y procesar un poco de tanta información que nos has venido compartiendo. Como decíamos, igual como esta propuesta de tomarnos un 420 para ir a rellenar la taza de café o tomar un trago de agua, y que volvamos con los videos, si quieres, que el video más bien en particular que querías compartir, y continuemos con la sesión de análisis, que creo que dará pie a que mientras se realiza también se puedan seguir platicando y abordando pues consultas y preguntas. Ok, o regresamos con el informe, que son algunas diapositivas nada más, y ya después con el análisis. Vale. ¿Vale? Si están de acuerdo, entonces así le hacemos. Así que tomamos ahorita a las 6:35, rellenamos tazas de café y continuamos. De acuerdo. Vale. Bueno, 6:36:20. Porque es un 4:20, pero por ahí regresamos para el informe en unos 4 minutitos. Gracias.